¿Quién fue el guerrero más temido de todos los tiempos? No el más honorable ni el más popular en las películas, sino el que provocaba que los enemigos dejaran las armas con solo escuchar su nombre. La historia está llena de héroes y de psicópatas con muy buena puntería. Algunos luchaban por honor, otros por venganza y unos cuantos simplemente porque no tenían nada mejor que hacer que conquistar medio planeta antes del desayuno. Hoy repasaremos a los 10 guerreros más temidos de la historia, hombres y mujeres reales que marcaron su época a base de acero, estrategia y una saludable dosis de miedo ajeno. Desde los bosques de Escocia hasta las estepas mongolas, cada uno dejó una huella que ni el tiempo ni los revisionistas históricos han podido borrar. Y si disfrutas conocer el lado más crudo y a veces irónicamente glorioso de la historia, suscríbete, no por compromiso, sino porque aquí no contamos cuentos de hadas, contamos los que sobrevivieron a ellos. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y prepárate para descubrir a los seres humanos que redefinieron el significado de imposible de vencer. Empecemos con el número 10. 10. Vlad III, el Empalador, Transilvania, siglo XV. Pongamos algo en claro, si tu apodo histórico es el Empalador, no eres precisamente el alma de la fiesta. Vlad III de Valaquia, nacido en 1431, en lo que hoy es Rumania, no era solo un príncipe, era una campaña de relaciones públicas fallidas con patas. Gobernó una región acosada por los otomanos y decidió que la diplomacia no era lo suyo. Su método preferido de negociación, empalar enemigos en estacas y dejarlos como decoración del castillo, literalmente. Dicen que una vez empaló a más de 20.000 soldados otomanos y los dejó en fila como si fuera una exhibición de arte macabro. Los invasores, por supuesto, dieron media vuelta, no por miedo a perder la batalla, sino porque el olor ya era insoportable. Era un monstruo, tal vez, pero también fue un símbolo de resistencia contra un imperio enorme. En su mente, el terror era una herramienta de gobierno y funcionó, hasta que no. Murió en batalla, decapitado, pero su reputación sobrevivió y, siglos después, inspiró a cierto conde con colmillos afilados. Y si crees que ese tipo era extremo, espera a conocer al siguiente guerrero. Él no necesitaba empalar a nadie para volverse leyenda. 9. William Wallace, Escocia, siglo XIII. Antes de ser un grito de guerra en una película de Mel Gibson, William Wallace fue el tipo que decidió que Inglaterra no mandaría en Escocia, al menos mientras él respirara. Nació alrededor de 1270 en los fríos páramos escoceses y, como buen patriota, se cansó de los impuestos, las humillaciones y los cascos ingleses por todas partes. Su respuesta fue sencilla: levantar un ejército de campesinos y demostrar que con suficiente furia y whisky, metafóricamente hablando, se podía hacer temblar a un imperio. Su momento de gloria llegó en la batalla del puente de Stirling, donde logró derrotar a una fuerza inglesa muy superior gracias a su ingenio táctico y probablemente a la arrogancia de los enemigos. Wallace demostró que no se necesita una corona para inspirar terror, solo convicción y una espada bien afilada. Pero como todo héroe trágico, su historia terminó mal. Fue capturado, torturado y ejecutado de manera tan brutal que los ingleses rompieron su propio récord de crueldad. Aún así, Wallace se volvió inmortal, y no por el cine, sino porque su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de resistencia. Aunque el siguiente guerrero no necesitó causas nobles para ser temido, solo necesitó una katana. Número 8. Tomoe Gosen, Japón, siglo XII. En una época en que las mujeres japonesas debían bordar kimonos, Tomoe Gosen decidió bordar cabezas enemigas. Samurái del siglo XII, sirvió bajo el clan Minamoto durante las guerras Genpei. Y no era una leyenda inventada por cuentos de terror. Tomoe existió, comandó tropas y, según los registros, era tan hábil con la espada como cualquier hombre, probablemente más. Crónicas japonesas la describen como hermosa, valiente y, detalle curioso, capaz de enfrentarse sola a un ejército. En una ocasión, según los relatos, decapitó a un general enemigo en pleno combate, como quien firma su asistencia en la batalla. Tomoe no solo rompió el molde, lo destruyó. Su presencia en el campo era una mezcla de respeto y miedo. Los enemigos sabían que si la veían cabalgar con su arco y su naginata, la única opción sensata era correr. Su destino final es un misterio. Algunos dicen que murió luchando, otros que se retiró a la vida monástica. Pero una cosa es segura: en un Japón gobernado por hombres, Tomoe Gosen fue la excepción que convirtió el miedo en respeto. Y hablando de reyes, el siguiente guerrero llevaba uno en el nombre y un ejército en el corazón.
Número 7. Richard, Corazón de León, Inglaterra, siglo XII. Rey, cruzado y pesadilla de los sarracenos. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León, fue el tipo que demostró el marketing real medieval funcionaba mejor que cualquier agencia moderna. Nacido en 1157, su reputación lo precedía incluso antes de pisar Tierra Santa. Tenía un don para la guerra y otro para ignorar los problemas domésticos, porque mientras combatía en Oriente, su país se caía a pedazos. Durante la Tercera Cruzada, su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y de violencia sin límites. En la batalla, luchaba al frente, no en la retaguardia, y los cronistas árabes lo describieron como un demonio salido del infierno. No es el tipo de reseña que uno pone en su epitafio, pero sin duda impresiona. A pesar de no haber logrado reconquistar Jerusalén, su aura de guerrero invencible quedó intacta. Hasta su enemigo, Saladino, lo respetaba, una cortesía entre depredadores. Murió como vivió, por una flecha, en medio de un asedio, pero su fama de implacable no murió con él, y se creía que los guerreros medievales eran impulsivos. Espera al siguiente. Él no gritaba órdenes, las escribía con el filo de su espada. 6. Miyamoto Musashi, Japón, siglo XVII. En el Japón del siglo XVII, donde la muerte era un arte y el honor una moneda de cambio, Miyamoto Musashi convirtió los duelos en su firma personal. Dicen que jamás perdió uno solo y tuvo más de 60. Su primera victoria llegó a los 13 años, lo que significa que mientras tú aprendías a escribir, él aprendía a eliminar oponentes adultos con un palo. Musashi no era un samurái convencional, era un ronin, un guerrero sin amo, lo que en su época era casi un insulto, pero él lo convirtió en independencia. Peleaba con 2 espadas, una innovación suya, y su estilo era tan impredecible que muchos rivales caían antes de entender qué estaba ocurriendo. Entre batalla y batalla, escribió el libro de los 5 anillos, un manual filosófico sobre estrategia y combate que hoy se estudia en escuelas de negocios, ironías del mundo moderno. Murió en paz, meditando, algo poco común en alguien que pasó la vida matando. Musashi enseñó que el miedo no está en la espada, sino en quien la empuña con propósito. Y hablando de propósito, el siguiente guerrero no peleaba por disciplina, sino por pura supervivencia, un fantasma del desierto que el ejército estadounidense nunca logró atrapar. Número 5. Jerónimo, Apache, siglo XIX. Si la palabra imposible hubiera tenido apellido en el siglo XIX, seguramente sería Jerónimo. Nacido en 1829 en lo que hoy es Arizona, fue un líder de los Apaches, Chiricahua, y una auténtica pesadilla para el ejército de los Estados Unidos y México. No tenía armas de fuego sofisticadas ni un ejército numeroso, pero sí algo más efectivo, un conocimiento absoluto del desierto y una determinación que rozaba la locura. Durante más de 25 años, resistió las campañas militares más implacables, desapareciendo entre montañas, emboscando patrullas y burlando a los mejores rastreadores. Su habilidad para moverse sin dejar rastro hizo que su nombre se convirtiera en sinónimo de enemigo invisible. Cuando finalmente se rindió en 1886, lo hizo no por derrota, sino porque su gente ya no podía resistir más. Aún así, el mito ya estaba construido. Irónicamente, terminó siendo exhibido en ferias y en desfiles, como si el imperio necesitara domesticar su propio miedo. Jerónimo fue la prueba viviente de que el valor y la rabia pueden hacerle frente incluso al poder más grande. Y hablando de enemigos imposibles, el siguiente guerrero no se escondía. Más bien, invitaba al enemigo a atacarlo. Si este viaje por el lado oscuro del valor te está gustando, suscríbete. No porque lo diga yo, sino porque la historia necesita más gente que entienda que el miedo también es parte del coraje. Además, te prometo que lo que viene a continuación no tiene nada de romántico. El siguiente guerrero no solo luchó contra un imperio, se paró frente a uno con apenas 300 hombres y dijo, vengan todos. Así que respira profundo, nos adentramos en la batalla más legendaria jamás contada. Número 4. Leónidas I, Esparta, siglo V a.C. Antes de que esto es Esparta fuera un meme, fue una advertencia. Leónidas I, rey de los espartanos, nació alrededor del año 540 a.C. y no necesitó discursos heroicos para inspirar a su gente, bastaba con verlo pelear. Cuando el imperio persa decidió expandirse hacia Grecia,
Leónidas no huyó ni buscó alianzas imposibles. Reunió a 300 soldados y fue a detener a un ejército que superaba los 100.000 hombres. Una decisión tan absurda que solo un espartano podía considerar razonable. Durante la batalla de las Termópilas resistieron 3 días. 3 días, en un desfiladero que hoy sigue siendo sinónimo de resistencia. Los persas ganaron, sí, pero al costo de una humillación moral. La idea de que el valor puede pensar más que los números. Leónidas murió en combate, su cuerpo fue mutilado y su nombre grabado para siempre en el mármol de la historia. Su mensaje no fue ganar, fue resistir, aunque todo esté perdido. Y si Leónidas fue el muro, el siguiente guerrero fue la tormenta, un conquistador tan brutal que las ciudades preferían rendirse antes de escuchar el sonido de sus caballos. Número 3. Genghis Khan, Mongolia, siglo XIII. Si el miedo tuviera un pasaporte, en el siglo XIII diría Mongolia. Genghis Khan, conocido como Temujin en 1162, fue el hombre que unió tribus nómadas y la transformó en una máquina de guerra que literalmente rediseñó el mapa del mundo. Su receta para la conquista era simple: velocidad, inteligencia y cero piedad. Mientras Europa aún discutía teología, él ya dominaba más territorio que cualquier otro líder antes o después. Usaba el terror como herramienta política. Si una ciudad se rendía, sobrevivía. Si resistía, desaparecía. Así de claro, en algunas campañas sus ejércitos borraron del mapa urbes enteras, dejando tras de sí una reputación que viajaba más rápido que sus caballos. Pero no todo era brutalidad. Genghis también promovió la meritocracia, la libertad religiosa y el comercio internacional. Un tipo que podía ordenar una masacre por la mañana y redactar leyes por la tarde. Multifacético, por decirlo suavemente. Cuando murió en 1227, dejó tras de sí el imperio continuo más grande de la historia y una herencia genética considerable. Y por si creías que no había forma de superarlo, el siguiente nombre fue el cerebro detrás de su furia, el estratega silencioso que hizo posible su leyenda. Número 2. Subutai, Mongolia, siglo XIII. Si Genghis Khan fue la tormenta, Subutai fue el arquitecto del relámpago. Nacido alrededor de 1175 en las frías estepas mongolas, este hombre, sin linaje noble, sin apellido de peso, se convirtió en el estratega militar más brillante del imperio mongol. Mientras otros conquistaban con fuerza, él lo hacía con cálculo. Y eso, en el siglo XIII, era casi brujería. Subutai comandó o planificó más de 20 campañas, conquistando más de 30 naciones y ganando casi todas. Fue el cerebro detrás de la expansión hacia Europa, ideando batallas donde ejércitos enteros eran aniquilados con precisión matemática. Su método era simple y aterrador: dejar que el enemigo creyera que ganaba hasta que se encontraba rodeado por completo. Lo llamaban la trampa invisible. Bajo su mando, los mongoles derrotaron a rusos, polacos, húngaros y chinos, siempre con una eficiencia que todavía hoy se estudia en academias militares. Y lo más impresionante, nunca fue un emperador, ni un rey, ni siquiera un noble, solo un hombre que pensaba como si jugara ajedrez con ejércitos reales. Subutai demostró que el miedo más grande no siempre viene del grito del enemigo, sino del silencio antes de la emboscada. Y aún así, hay un guerrero que logró ser aún más temido. Número 1. Khalid ibn al-Walid, Arabia, siglo VII. Hay guerreros que nacen con talento y otros con destino. Khalid ibn al-Walid, conocido como la espada de Dios, tuvo ambas cosas y una hoja bendecida por la historia. Nació en la Meca alrededor del año 592 y al principio fue enemigo del Islam, pero cuando cambió de bando, el mundo cambió con él. En apenas una década, lideró un ejército que derrotó a los dos superpotencias del momento, el Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Su récord militar es absurdo: más de 100 batallas y ninguna derrota. Sí, 0. Su estrategia combinada velocidad, engaño y precisión quirúrgica. En Yarmouk, su maniobra envolvente destruyó un ejército bizantino 5 veces mayor. En Al-Qadisiyah, rompió a los persas sin perder el control. Era un genio del terreno y un maestro de la moral. Sabía cuándo atacar y cuándo hacer creer que atacaba. Cuando el califa Umar lo destituyó, por miedo a que su fama eclipsara el poder político, Khalid aceptó sin protestar. Dijo simplemente: no luché por Umar, luché por Dios. Murió en su cama, frustrado, diciendo:
Mueren los cobardes en sus camas, y aquí estoy, sin una sola herida mortal. El guerrero nunca fue vencido solo por el tiempo. 10 nombres, 10 eras, una misma constante, el miedo. Porque más allá de las armas, los ejércitos o los imperios, lo que realmente hizo temible a estos guerreros fue su convicción. Creyeron tanto en su causa, justa o no, que el resto del mundo no tuvo más opción que creer en su poder. A veces, el miedo es la única forma de trascender. Y sí, puedes juzgarlos desde la comodidad de tu sofá, pero recuerda, ellos escribieron la historia mientras los demás la leían. Si te quedas con algo de este ranking, que sea esto: el verdadero guerrero no es el que gana 1000 batallas, sino el que logra que su nombre siga siendo pronunciado siglos después, incluso por un narrador en internet. Así que, si disfrutaste este viaje por el filo del pasado, suscríbete, no para apoyar al canal, sino para seguir aprendiendo de aquellos que hicieron de la guerra un arte y del miedo una herencia. Hasta la próxima batalla.